Hola. Ingeniero, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, ingeniero? ¿Se puede escuchar bien? ¿Todo bien? Quieran, iniciamos. Bien. Tenés que poner para ello la página 1. 1, sí. Ya está en pantalla. Perfecto. Cuando me digan que están en condiciones, inicio. ¿Estamos? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos. No sé cuánto hay y habemos. Solamente me figuran atrás de la hoja unos 5 alumnos. No sé cuántos habemos, cuántos hay en este momento. 23, ingeniero. 20. Habla Suárez Moré, ¿no? O Morelia, no sé, Morelia, Suárez Moré. Bueno, voy a hacer el esfuerzo, pero que sea conjunto, para que hagamos de este un curso en el que disponemos de poco tiempo, pero que sea lo más completo, agradable, y que ustedes tengan una buena base de lo que es la primer materia de estructura. Además, es la más bonita, es la más sencilla, es la más fácil de resolver y es el preámbulo de las que vendrán posteriormente, que sin ser más difíciles no son tan de fácil resolución como esta, en la que con simples ecuaciones nulas de previsión o de equilibrio prácticamente resolvemos todo. El tema que voy a abordar para iniciar el curso, de alguna manera está relacionado con el tema más importante que tuvieron en Isostática 1, y es el de cuerpos vinculados. La Isostática 1 tiene, según recuerdo, 3 bloques importantes. Uno que es el inicio a la teoría del equilibrio, conociendo lo que es la fuerza, lo que son los momentos estáticos, tema sobre el que voy a volver posteriormente, porque quiero que conmigo iniciemos con conceptos a mi manera. Luego viene un saltando cuerpos vinculados, o creo que al final de este cuerpo vinculado tenemos todo lo que son momentos de primero y segundo orden, capítulo importantísimo, no por el momento, pero sí como una base importantísima para las materias que vienen después del análisis estructural 1, análisis estructural 2, para todo el resto de materias, sobre todo de diseño. Sin embargo, tema muy agradable, cálculo de centroides, de figuras conocidas, de figuras compuestas, etcétera, etcétera. Y el concepto de análisis o de momentos de primer orden y segundo orden es muy importante para lo que posteriormente, como les dije, vamos a tener que considerar ya en la apreciación o en la definición de las resistencias de los elementos estructurales. Por lo pronto, me remito a los conceptos básicos de cuerpos vinculados. Y para ello quiero empezar definiendo lo que es un cuerpo rígido. Recuerden ustedes que nuestras estructuras, en la gran mayoría, están compuestas por materiales rígidos. Materiales rígidos son materiales sólidos, con deformaciones mínimas o con deformaciones compatibles con el uso que se le quiere dar
al elemento estructural o a la armazón estructural o a la estructura estructural de la que se esté o a la que se esté haciendo un estudio, un análisis. El cuerpo rígido básico o sistema material básico es un punto rígido. Entonces, imaginémonos nosotros un punto con las definiciones que probablemente ustedes han visto en geometría o en alguna otra materia, en la que un punto se lo podría hasta definir como la intersección de dos rectas. Las rectas no tienen espesor, entonces ese punto también tendrá una característica muy especial. Simplemente lo podemos calificar como un cuerpo rígido. Cuando hablamos de rígido, estamos hablando de un cuerpo indeformable. En este caso sería un punto indeformable. Entonces, mentalicémonos de una manera muy sencilla, muy casera, de que un punto rígido es un puntito infinitamente indeformable y que va a ser una especie de célula que va a componer otros cuerpos rígidos, pero ya no un punto, sino una asociación de puntos. Vamos a, o voy, siempre digo vamos porque entiendo que estamos todos, pero ahora estoy solo. Este es un monólogo en el que sería interesante que de vez en cuando me interrumpan para que podamos tener no un monólogo, sino una conversación más amena. Completando el concepto de cuerpo rígido del punto, voy a considerar este punto en los distintos espacios en los que nosotros nos manejamos en el día a día. Nosotros tenemos 3 dimensiones en el día a día. Así es que todos los cuerpos son básicamente tridimensionales. Y cuando se habla de una 4ª dimensión, no de la primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, sino de la 4ª dimensión, ya estamos relacionando esa dimensión con ciencia y ficción. Ha habido antes, y me imagino que ahora, una infinidad de películas en las que la 4ª dimensión era esa dimensión que servía para hacer ciencia ficción, como les dije. El primer sistema básico que vamos a considerar es el punto. Y ese punto lo vamos a tener en espacios de 1 dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. ¿Cómo podemos relacionar un espacio de 1 dimensión, 2 y 3 con lo que pretendemos nosotros y asociamos con el punto material? El espacio E1 lo podemos analíticamente, matemáticamente definir como una recta que tiene un origen y que hacia la derecha podemos considerar que están los números naturales, todos los positivos, y hacia la izquierda todos los números negativos. Por supuesto, hasta el infinito, desde 0 hasta infinito. Entonces, este espacio unidimensional nos permite considerar puntos de ese espacio desde menos infinito a más infinito, pasando por el 0. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es ese punto material, colocarlo en ese espacio unidimensional y ver que si nosotros consideramos que ese punto puede desplazarse en un espacio E1, este punto tendrá la libertad de moverse desde menos infinito a más infinito. O sea que la posibilidad de moverse de este punto material es simplemente un desplazamiento según X, como marca en la página ese recuadro en rojo que dice desplazamiento según X. O sea que la posibilidad de movimiento de un punto material en un espacio E1 es un desplazamiento. Ese punto, si le damos libertad de que se mueva y que adquiera el valor cualquiera entre menos infinito y más infinito, lo podemos considerar ubicado en cualquiera de ese eje de menos infinito o más infinito. Si ese punto
está definida su posición mediante una coordenada, podríamos decir P1 de X. Y cuando le asignamos a X un valor, por ejemplo, P1, y en vez de X ponemos 5, quiere decir que le estamos asignando una posición a ese punto en X igual a 5. La posibilidad de movimiento que tenía el punto cuando era P1 de X era totalmente desde menos infinito hasta más infinito, válido cualquier valor. Ahora, cuando a P1 le asignamos un valor igual a 5, ya no tiene más posibilidades de movimiento porque a ese punto le hemos definido que su coordenada es 5. Quiere decir que lo hemos inmovilizado a ese punto. Entonces ya podemos empezar a tener un concepto básico, un concepto primitivo de lo que es el desplazamiento de un cuerpo material, en este caso un punto en un espacio E1, y que lo podemos aquietar, lo podemos fijar a ese espacio mediante el valor asignado a esa coordenada. Entonces ya también podemos ir adelantando que cuando es P1 de X, X es una coordenada libre. Libre porque puede adoptar cualquier valor, repito, de menos infinito a más infinito. Ya podríamos entonces definir lo que ustedes conocen como grado de libertad. El grado de libertad, o los grados de libertad, es el número de coordenadas libres que posee un sistema o un cuerpo en un espacio dado. En este caso, ¿cuánto grado de libertad tiene este punto? Tiene 1. E minúsculo igual a 1 significa que tiene un grado de libertad. Quiere decir que tiene, si ese grado de libertad, ese 1 grado de libertad, lo restringimos dándole un valor, como en este caso a la coordenada X igual a 5, tenemos que ese grado de libertad ha sido restringido. Y lo que podemos además paralelamente definir es el grado de restricción al movimiento. Tenemos el grado de libertad y el grado de restricción al movimiento. Ese grado de restricción al movimiento indica el número de coordenadas que se pueden restringir. Lo designamos con B, B corta mayúscula. Ahí dice grado de restricción al movimiento B. B es el número de coordenadas restringidas o el número de posibilidades de movimiento restringidos. Entonces, ¿cuántas posibilidades de movimiento se le puede imponer a este P en espacio 1? 1. Entonces, B solamente puede adquirir un solo valor, ese B igual a 1. Entonces, cuando G es igual a 1 y B es igual a 1, podemos ya ir intentando una ecuación que relacione G con B. Cuando G y B son iguales, el cuerpo estará totalmente en equilibrio. Pasemos, por favor, a la segunda página. Si en el espacio E1 de X, para una posición de P de X, se determina Px igual a más 5, como les dije, Px igual a 5, será un punto fijo sin libertad de movimiento. Así G igual a 1 y B igual a 1. Esto es lo que se puede concluir con este punto material en un sistema E1. Vamos al mismo punto material en un sistema E2. Entonces, como dice en el título, sistema en E2, un punto en E2. Entonces, fíjense que tenemos un punto P que tiene referido a un sistema de coordenadas ortogonales X e Y, que en este caso X e Y definirían ese espacio bidimensional, donde cada punto, cualquiera sea el cuadrante en que se encuentre, estará definido o podrá definirse su posición mediante una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, de las infinitas posibilidades que ese punto P puede tener en este plano, bueno, ven ustedes que hay dos posibilidades de movimiento para este punto. En el anterior caso era 1 según una recta. Acá, el punto P, donde se lo ubique,
si consideramos una posición inicial del punto P y una posición final del punto P luego de un recorrido, luego de un movimiento, ambos puntos, tanto el punto inicial como el punto final, pueden determinarse con coordenadas X e Y. Y de la posición 1 a la posición 2 se puede llegar con un movimiento según X y un movimiento según Y. Quiere decir que la forma más fácil de llegar de P1 a P2 es mediante dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Quiere decir entonces que las posibilidades de movimiento que tiene este punto P son un desplazamiento según X y un desplazamiento según Y. Entonces, al igual que con el caso del espacio E1, la variable X puede variar entre menos infinito a más infinito y la variable Y de menos infinito a más infinito. Con tal motivo, como consecuencia, los grados de libertad que tiene ese punto son 2. E igual a 2 porque P de XY a ese XY son dos coordenadas que le podemos dar caprichosamente el valor que se nos ocurra y son las que cuando se define en grado de libertad son las coordenadas libres que tiene ese punto. Entonces, si pasamos a la próxima página, vemos que para restringir el movimiento, para G igual a 2 grados de libertad, que son dos desplazamientos, podríamos restringir el movimiento y considerar que el punto está fijo cuando a la variable X y a la Y, o a las coordenadas X y a la coordenada Y, le damos un valor, como en este caso X1 e Y1. Cuando las coordenadas genéricas tengan un subíndice, como el 1 en este caso, es porque ya se les asignó un valor fijo. Entonces, las posibilidades de movimiento que tiene el punto, si nosotros vemos este primer ejemplo arriba, si el punto P le asignamos un valor X1 y 1, le estamos quitando toda posibilidad de movimiento. Quiere decir que fijamos el punto porque le hemos restringido dos coordenadas libres, mediante dos restricciones de movimiento también. Hay la posibilidad de que si el número de grado de libertad, es mejor dicho, el número de restricciones de vínculo B es menor que el número de grado de libertad, entonces, como en este caso, si G igual a 2 y B igual a 1, solamente queda el punto con una posibilidad de movimiento. Si la coordenada que se ha fijado es I1, quiere decir que ese punto se podrá mover, pero bien, siempre deberá mantener el valor de I1. Quiere decir entonces que ese punto se puede desplazar, como ustedes pueden ver, sobre una paralela a una distancia I1, paralela al eje X, a la izquierda o a la derecha. El sistema posee un grado de libertad porque tiene una coordenada libre. Entonces, al restringirle una coordenada, ese punto podrá desplazarse según esa recta, vuelvo a mencionarla, que está a una distancia I1 de X, desde menos infinito a más infinito. ¿Hacemos? Este mismo punto lo consideramos en un sistema en E3, ya en nuestro espacio tridimensional con el que convivimos todos los días. Acá, obviamente que si tenemos un punto con coordenadas X, Y y Z, para una nueva posición del punto X1, Y1 y Z1, por ejemplo, desde el punto inicial P inicial, para llegar al punto P1 final, si queremos llamarle así, se lo puede hacer mediante 3 desplazamientos. Entonces, las posibilidades de movimiento que tiene este punto son según X, según Y y según Z. 3 desplazamientos, uno según X, otro según Y y otro según Z. Entonces, esos 3 desplazamientos están en espacios o entornos, o como quieran llamarle, o rangos acotados de menos infinito a más infinito, sea en X, sea en Y y sea en Z. Los grados de libertad son 3. Entonces, para la inmovilización y que se tenga un punto fijo, B, que es número de restricciones de vínculos, será igual a 3. Por lo tanto, si G es igual a 3 y B es igual a 3, tendremos un punto fijo. Entonces, el grado de estaticidad, como voy a definirlo ahora, el grado de estaticidad E sub E es igual al número de grados de libertad menos el número de restricciones de vínculos. Entonces, cada sistema tendrá
de una manera, como lo podremos comprobar luego, de una manera propia. G, que son los números de grado de libertad. Y B, son las restricciones posibles para que ese cuerpo con esos grados de libertad pueda ser fijado o no a la recta de E1, al espacio, al plano de E2 o al espacio tridimensional de E3. Pasemos. Si B es igual a 1, el grado de estaticidad será G menos B. Y si los grados de libertad de ese punto son 3 y las restricciones de vínculo es 1, entonces los grados de libertad o número de coordenadas libres que todavía mantiene ese cuerpo serán 2. Posee 2 coordenadas libres, entonces tiene 2 posibilidades de movimiento. Será una recta paralela a un plano, pi xy, pi xz o pi z. Si B es igual a 2, estamos restringiendo una coordenada más, el grado de estaticidad será 1, entonces habrá una sola posibilidad de movimiento. Con eso se tiene que este sistema material, punto material o sistema elemental rígido, puede conseguírselo en un sistema E1, E2, E3. Veamos luego cuando el sistema tiene un mayor número de puntos materiales. Entonces, esos sistemas de puntos materiales pueden ser sistemas en E1, en E2 y en E3. Son puntos rígidos materiales, pero están condicionados a una conexión o relación de conjunto rígido. Cuando ustedes, bueno, voy a leer acá, cuando sea la situación de movilidad, se mantiene la condición de rigidez. ¿Qué dice la condición de rigidez? Veamos esos dibujitos que hay a continuación. La distancia de P1 a P2, vamos a tomar dos posiciones, la posición 1 que es la de arriba y la posición 2 que es la de abajo, media en diagonal. La posición 1 es P1, P2 y P3, que tienen sus coordenadas P1, P2 y P3 en ese plano. La posición 2 del conjunto será P1, P2 y P3. Fíjense ustedes como que se rotó, giró P1, arrastró a P2 y arrastró a P3. Sigue manteniéndose la distancia relativa entre P1, P2 y P3. Quiere decir que todo giró, pero al girar P1, los otros puntos P2 y P3 fueron arrastrados porque es como si estuvieran rígidamente conectados. Eso es lo que significa un sistema con mayor número de puntos materiales. Recuerden cuando ustedes calculaban los centros de gravedad de figuras planas compuestas, por ejemplo, por rectángulos, triángulos, círculos, huecos, lo que sea, reemplazaban figuras planas de centroides conocidos por puntos que tenían un área proporcional o tenían un peso, como quieran llamarle, proporcional al área que representaban, y la posición era la posición de su centro de gravedad conocido. Entonces, en función de ello, nosotros encontrábamos los centros de gravedad de un sistema, de una figura plana de infinitos puntos asociados por una condición continua de rigidez, con puntos, como en este caso, que son sistemas de puntos materiales. Lo mismo ocurrirá en E1, en E2 y en E3. Pasemos. Creo que está... bueno, sí, creo que estamos bien. Sí. Como una continuidad a los conceptos vistos, los sistemas de puntos materiales continuos los vimos en E2, que es la figura de arriba, en el que dos puntos pueden ser puntos que pertenecen a una chapa plana. No simplemente como puntos, sino que ahora estamos reemplazando los puntos asociados por una situación de conectividad rígida. Ahora tenemos una chapa. Esta chapa será un conjunto continuo de puntos materiales.
Es la famosa chapa con la que han estudiado ustedes desde isostática 1, desde los inicios de isostática 1. Una chapa plana es un pedazo de plano compuesto por infinitos puntos materiales rígidos asociados que no dejan espacio entre uno y otro a menos que consideremos su composición molecular o consideremos sus átomos, pero no, es un cuerpo rígido. Este cuerpo rígido plano en E2 es una chapa plana. Si este cuerpo rígido es en E3, será un cuerpo sólido, rígido, como el que pueden ver en el dibujo de más abajo. ¿Vamos? Aquí creo que se cortó la hoja, ¿no? En E2 y E3 tenemos chapas planas, pero a diferencia de lo que vimos con los puntos materiales, en los que considerábamos desplazamientos únicamente, acá consideramos ya desplazamientos más rotaciones. Un punto material, por lo infinitamente pequeño que es, no concebimos que tenga un movimiento de rotación. Es prácticamente no comprensible ni geométricamente que un punto tenga una rotación cuando es infinitamente pequeño. En cambio, en estos cuerpos sólidos, sean planos o sean volumétricos, sí podemos considerar lógicamente, tanto en la chapa como en el cuerpo volumétrico, movimientos de desplazamientos lineales y además rotaciones. Pasemos. Sí. No entiendo. Estoy dando clase. No, ni 2 minutos, aquí en la banqueta. ¿Cómo? Aquí en la banqueta, no, ni 2 minutos. A ver, Kevin. Un minuto, aquí. Kevin. Sí, sí, ingeniero. ¿Pueden esperarme exactamente 5 minutos? Y Sí. luego continuamos un ratito más. ¿Sí? Sí, ingeniero, no hay problema. ¿Puede ser? Sí. Ya. ¿Pasó?
Hola. Hola. Ya se le escucha, ¿no? Hola. Sí. ¿Ya? Ya. Bueno, Ya. ¿Ya? Bueno, un poquito más. ¿Ya? Definimos entonces como grado de libertad restricciones al movimiento y grado de estaticidad. La ecuación que ustedes pueden ver, muy sencilla, grado de estaticidad igual a grado de libertad menos restricciones de vínculo. Grado de libertad es el número de coordenadas libres y B es el número de coordenadas que siendo libres se le asigna un valor y dejan de ser libres. En estas condiciones voy a recordarles el concepto de sistema mecánico. ¿Qué es un sistema mecánico? Empezando por lo que se define por mecánica. La mecánica simplemente es la ciencia del movimiento. 3 puntos a considerar: un plano rígido, una chapa en 2D, una chapa bidimensional en un espacio 2D, y la chapa es igual a un sistema mecánico básico. Esa chapa que ustedes ven que tiene la forma de una pera es la chapa que ustedes han estudiado en isostática para determinar reacciones de vínculo y una serie de otros elementos. Y le está indicada con CR, que sería cuerpo rígido. P sub I, P sub K, M sub I, M sub K son los valores de las fuerzas y los momentos aplicada a esa chapa plana o cuerpo rígido. Entonces, al mencionar fuerza y momento aplicado a un cuerpo rígido, es sinónimo de decir fuerza y momento aplicado a un cuerpo rígido o estructura. Entonces, esta pera que ustedes ven aquí pasa a ser nuestra estructura. Y es el nexo que dice 2 rayitas y su empotramiento, es el vínculo. Todos los cuerpos vinculados, como hemos visto, de alguna manera descargan a tierra. Entonces, si esta es la chapa, que es una estructura plana, esta chapa está vinculada, si está vinculada a otra chapa estructural, bueno, hay un vínculo entre chapas estructurales. Y si está vinculada directamente a tierra, bueno, esa tierra se llama a la vez chapa tierra. Entonces, este es el sistema mecánico compuesto por las acciones que actúan sobre una estructura, que son las fuerzas y momentos, la estructura, que es el cuerpo rígido, y los apoyos o vínculos, que es ese nexo con tierra. Pasemos. Kevin. Entonces, ya hablamos un tranco a lo que ya nos identifica con el capítulo de cuerpo vinculado. Si esa chapa bidimensional la dispongo en un sistema 2D, vean la chapa X e Y representan el sistema en 2D. Si esa chapa, por ejemplo, a uno de sus puntos le asignamos un valor a una de sus coordenadas que le llamamos X1, estamos fijando X1. ¿Qué quiere decir? Que ese punto P, si la chapa se desplaza o cambia de posición, ese punto P con la coordenada X1 siempre va a tener el punto P, la coordenada X1, siempre. Sin embargo, la Y, que es una coordenada libre, fíjense ustedes, Y libre dice, podrá adoptar todos los valores de una recta paralela al eje Y, porque está restringido su movimiento de P por P hacia los costados. Entonces, ese punto P puede desplazarse libremente sobre Y libre hacia arriba y hacia abajo, no hacia los costados. Pero por la condición de rigidez, asociación de puntos materiales en un sistema continuo, todos los otros puntos, como ustedes ven, hay unas flechitas semicirculares
semicírculos que indican una rotación. Entonces, esta chapa puede desplazarse según libre y a su vez rotar en cualquiera de los puntos a X1 de I, rotar. Esta chapa no tiene ningún punto fijo, porque se puede desplazar de arriba a abajo y puede rotar. Entonces, tiene un movimiento, un desplazamiento y un giro. Si esto nosotros lo asociamos con el apoyo, con un apoyo, un vínculo, esto será un apoyo móvil. Recuerde que una chapa vinculada a un apoyo móvil puede desplazarse paralelamente a su plano de deslizamiento, y además, si tiene una chapa vinculada a su articulación, esta chapa puede girar libremente. Entonces, la definición es no fija punto alguno. El apoyo móvil no fija punto alguno. Vamos para abajo. Luego, si nosotros imaginamos una chapa, un pedazo de lata, como la que tiene igual acá, y le ponemos un clavo y la clavamos contra la pared y le asociamos X e Y, ¿qué posibilidades de movimiento tiene el punto? El punto P no tiene ninguna posibilidad de movimiento. Es un punto fijo. Sin embargo, ¿qué posibilidad de movimiento tiene la chapa? Si ustedes se imaginan la chapa clavada a la pared, esta chapa va a poder dar vuelta con P1 o con P, mejor dicho, como centro de giros. Cualquier punto que gire. Ahora, lo va a hacer con un radio con origen en el punto P, y evidentemente que el radio va a tener la longitud, que es la distancia que hay desde el punto hasta desde el punto cualquiera hasta el punto de coordenadas X1 y Y1. Entonces, aquí hemos restringido dos coordenadas. X1 e Y1 son valores que se le asignó a las coordenadas genéricas X e Y. Y hemos visto que sí se fija un punto. Sin embargo, esta chapa sigue teniendo la posibilidad de girar. No lo he dibujado, pero tiene la posibilidad de girar. Esto lo asociamos inmediatamente con lo que es el apoyo doble, el apoyo fijo, la articulación. ¿No? Porque una articulación permite el giro. Recuerden ustedes que es un triangulito que está empotrado en el piso, y si le anclamos una chapa, esta chapa tiene la posibilidad de girar. Discúlpenme otra vez, estoy de portero. Bien. Hola. ¿Qué tal? Que se escuchen. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bueno, entonces les digo que aquí se fijó un punto, y esto lo asociamos con el apoyo doble, que le llamamos articulación. Apoyo doble, apoyo fijo, apoyo de segunda especie, que es una articulación. Y recuerden ustedes que es un triangulito que está anclado en suelo o en otra estructura, y que si le anclamos o le articulamos una chapa, esta chapa puede girar alrededor de la articulación, pero esa articulación es un punto fijo. ¿Pasemos? Finalmente, y este es un punto muy especial para nosotros, que es en que, manteniendo el clavo en X1 e Y1, la chapa tenía posibilidad de girar. Si le ponemos un segundo clavo, tendrá X2 y 2, pero habría una superabundancia de restricciones de vínculo. Evidentemente que la chapa se la fijaría totalmente, si es una chapa y la clavamos en la pared, se fijaría totalmente con dos clavos. Pero nosotros podemos ver que fijando una única
coordenada, en este caso X2, la chapa queda fija totalmente al plano. ¿Por qué? Porque con el punto fijo X1 y 1, la única posibilidad de movimiento que tiene ese punto de coordenada X2 es de giro alrededor del punto P1, que no lo he dibujado, lo voy a completar. Entonces, como esa X2 no le permite girar a ese punto alrededor de X1 y 1, entonces podemos decir definitivamente que la chapa está totalmente fija al plano y que solamente ha sido necesario restringir 3 coordenadas libres de esa chapa continua. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una viga simplemente apoyada? La viga simplemente apoyada precisa de 2 vínculos, uno como el primero que estudiamos, que es de primera especie, y un doble, que es de segunda especie, que es la que fija totalmente la chapa, o como en este caso, si tiene 3 coordenadas libres, podríamos asociarlo con un empotramiento. Entonces podemos decir que en este caso hay un empotramiento que fija un punto y fija una dirección. Al fijar un punto y fijar una dirección, queda la chapa totalmente fijada a tierra. Así entonces queda una página más. Podríamos complementar una página más para que no nos aburramos. A ver, Kevin, página 10, ¿tenemos una página 10? No, ¿Sí? no la tenemos. ¿Querés que te la pase la foto? Claro, para ¿Sí? terminar. Sí, para terminar. Espera. Listo. Hola, listo. Sí, ahí está. Bueno, no está tan clara, pero sirve. Ya, perfecto. Entonces, como conclusión a lo que hemos visto, los grados de libertad de una chapa rígida plana son 3. G igual a 3. Y su grado de estaticidad será G menos B. Entonces, los grados de libertad de la chapa son una característica particular y propia de la chapa. La chapa tendrá siempre 3 grados de libertad. Una viga simplemente apoyada es una chapa larga, o como quieran ustedes, que tiene 3 grados de libertad. Entonces, el número de restricciones que le pongamos, el número de apoyos que le pongamos para restringir sus movimientos, puede ser B1, puede ser B2 y puede ser B3. El grado de estaticidad, entonces, de la chapa plana, se lo puede definir mediante la ecuación G menos B. Si B es igual a 1, la chapa tiene 2 posibilidades de movimiento. ¿Por qué? Porque le están restando 2 coordenadas libres. Si B es igual a 2, la chapa tendrá una posibilidad de movimiento, y si B es igual a 3, no tendrá posibilidad alguna de movimiento. Entonces, el grado de estaticidad ya lo vamos a ir definiendo mediante la ecuación G menos B. G sub E es 3 menos 1, 2. G sub E 3 menos 2, 1. Entonces, en los dos primeros G sub E, estamos hablando de estructuras hipostáticas, estructuras que no son isostáticas porque G no es igual a B y que el grado de estaticidad distinto es 0. Y G sub E igual a 3 menos 3 son las estructuras isostáticas que nosotros hemos estudiado en isostática 1 y con las cuales vamos a seguir en isostática 2.
Y si G sub E es mayor de 1, porque el número de grado de libertad aquí está al revés, es 3 menos 4, o sea, estamos mal, es negativo. Entonces, es 3 menos 4 da negativo, entonces son estructuras hiperestáticas en la que le está sobrando la cantidad de vínculos. Entonces, entendamos que una estructura hipostática le faltan vínculos, quiere decir que no es estable. Una estructura isostática, si los vínculos están debidamente dispuestos, siempre será estable, y la estructura hipostática siempre también, si los vínculos están bien dispuestos, será estable porque le están sobrando apoyo. Con eso, hemos terminado por hoy. Voy a volver a un tema que me gusta mucho y que es el de reacciones de vínculos a mi manera, porque cada que empiezo con esa clase de reacciones de vínculos me produce urticaria, a veces rabia y a veces muchas interrogantes de por qué hay cosas que no las tenemos en su sitio. Bueno, lo dejamos para la próxima clase, el tema le estoy adelantando y se fue todo. No sé si me están escuchando. Sí, lo escuchamos. Bueno, con esto nos vamos hasta el próximo martes. Dios mediante, que la pasen bien. Hemos iniciado este curso que lo vamos a continuar, si Dios permite, sin interrumpir. Creo que las láminas que les proyecto no son ni densas, y si bien mi letra es un poco medio, parece que desciende de algún egipcio, igual se puede leer. Entonces creo que nos vamos a manejar de una manera muy simple con estas laminillas que yo les preparo, y van a tener la posibilidad de atender mejor, ya que no van a tener que escribir, a menos que quieran escribir algunas cosas. Y finalmente, sería interesante que también la clase sea un tanto más interactiva, que ustedes se interesen por hacer consultas, porque si no, esto es un monólogo en el que hoy me olvidé traerme un vaso de agua, porque estar hablando 1 hora o 1 hora y media no deja de ser hasta cansador. Eso es, Kevin, te agradezco principalmente a vos por tu buena predisposición, estás de verdad colaborándome, y bueno, a todos los muchachos, la colaboración que me pueden prestar es viniendo o siguiendo la clase, así no hablo como vos solito, no se convierte en un monólogo. Eso es todo. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Llegue. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Bueno, cualquier cosa, por favor, a la orden. ¿Ya? Listo. Chao, chao, jóvenes. Chao, chicas. Hasta el próximo lunes. Cuídense que hay un rebrote, un avance. Olvídense de las confraternizaciones, de los juntes, de los bailes, de todas esas cosas. Entonces, aprovechen para estar consigo mismos, diría alguien por ahí, ¿no? Y yo le voy a decir una frase que puede ser interesante. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, Sí, ingeniero. mi padre decía, nunca estoy mejor acompañado que cuando estoy solo. Entonces, es bueno que reflexionemos sobre lo que significa eso y que no nos aburramos y nos entretengamos en lo que nos gusta, así estemos solos. Bueno, chao, jóvenes, hasta pronto. Los dejo. Gracias, ingeniero. Se cuida. Hasta luego. Gracias.